El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, subrayó la importancia de caminar en el Espíritu y no según la carne. Gálatas 5:16. Esta exhortación resuena profundamente en la vida diaria de los creyentes contemporáneos, quienes a menudo se encuentran en un constante tira y afloja entre las expectativas del mundo y la voz del Espíritu Santo. Escuchar la voz del Espíritu es fundamental para liberarse de las ataduras del pasado que pueden sabotear el crecimiento espiritual. En este contexto, el creyente es invitado a cultivar una relación íntima con Dios, permitiendo que el Espíritu guíe sus decisiones, actitudes y acciones, lo que resulta en una vida transformada. En la antigüedad, las comunidades cristianas, como la de Gálatas, enfrentaban innumerables desafíos y presiones externas que podían desviar su atención de lo que realmente es importante: la voz de Dios. Esta era una época en la que la fe era constantemente puesta a prueba, y la cultura circundante presentaba valores opuestos a los enseñados por Jesús. Así, Pablo les exhorta a no ceder ante las influencias negativas, mostrándoles la crucial diferencia entre seguir la dirección del Espíritu y dejarse llevar por las exigencias de la carne. Hoy, de la misma manera, los individuos se enfrentan a la presión social, que a menudo grita más fuerte que la suave voz del Espíritu, resaltando la necesidad de discernir y priorizar a Dios en cada instante. La voz del Espíritu, conforme a las enseñanzas de Pablo, no es simplemente una guía moral, sino una fuente de poder y esperanza. Cuando una persona se somete a la dirección del Espíritu Santo, puede experimentar una transformación profunda que afecta no solo su vida, sino también la vida de quienes los rodean. El apóstol dijo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22, 23. Por lo tanto, la escucha del Espíritu conduce a la manifestación de estas cualidades en la vida del creyente, creando un testimonio poderoso que habla al mundo y desafía las nociones convencionales de éxito y satisfacción. La importancia de escuchar al Espíritu en la vida diaria también se refleja en las decisiones cotidianas. Pablo entendió que la vida cristiana no se trata simplemente de seguir reglas, sino de establecer una conexión genuina y dinámica con Dios. En este sentido, los creyentes son desafiados a buscar una vida de oración y meditación en la palabra, donde puedan sintonizar con lo que el Espíritu quiere comunicarles. Las acciones guiadas por esta interacción no solo contribuyen a su bienestar espiritual, sino que también inspiran a otros, creando un ambiente donde el amor y la verdad de Dios pueden florecer. En la actualidad, muchas personas luchan con las sombras de su pasado, sintiendo que los errores y las heridas les impiden avanzar. Sin embargo, Pablo enseña que escuchar la voz del Espíritu es el primer paso hacia la libertad. Esta no es una tarea fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, las cadenas del pasado pueden romperse, permitiendo que cada creyente abrace su verdadera identidad en Cristo. En esta jornada, la clave es cultivar una dependencia constante de Dios, caminando con fe y siendo receptivo a su guía, lo que resulta en una vida en completa libertad y propósito. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo aborda de manera enfática la importancia de vivir en la obediencia al Espíritu, un acto que no solo libera al creyente de las ataduras del pasado, sino que también lo conecta de manera profunda con su propósito divino. Pablo, al dirigir su mensaje a una comunidad que enfrentaba la tentación de regresar a prácticas anteriores, recalca que la verdadera libertad no consiste en desobedecer las leyes divinas, sino en abrazar la guía y la soberanía del Espíritu Santo.
La obediencia a esta guía transforma la vida del creyente, alineando sus deseos y acciones con la voluntad de Dios, lo que redefine y expande el entendimiento del propio propósito. Históricamente, la comunidad gálata se encontraba en medio de un dilema, dividido entre las antiguas costumbres y el nuevo camino ofrecido por la fe en Cristo. La enseñanza de Pablo destaca que esta obediencia al Espíritu no es simplemente una serie de mandatos, sino un estilo de vida que cultiva una relación auténtica con Dios. Al permitir que el Espíritu Santo dirija sus pasos, los gálatas experimentan no solo una conexión más cercana con su Creador, sino también una clara revelación de su propósito en el mundo, liberándose de la carga de expectativas humanas y hallando significado en el actuar divino. Además, en la carta a los romanos, el apóstol insiste en que la vida en el Espíritu trae consigo frutos específicos que enriquecen significativamente la existencia del creyente. Estos frutos, mencionados como amor, gozo, paz, paciencia y otros, surgen naturalmente cuando uno elige seguir la dirección del Espíritu. Este es un aspecto vital, ya que muchas veces los individuos buscan significado y propósito en lugares equivocados, sin percibir que la verdadera satisfacción proviene de una vida que responde a la guía del Espíritu Santo. Pablo enfatiza que esta experiencia no solo transforma al individuo, sino que también impacta positivamente a quienes le rodean, mostrando el poder de la obra de Dios en su vida. En este camino hacia el cumplimiento del propósito divino, la obediencia se manifiesta en una actitud de entrega y disponibilidad. Pablo demuestra que, al dejar de lado el egoísmo y las ambiciones personales, los creyentes se abren a una vida que refleja la luz de Cristo. Esta entrega es un ejercicio constante de confianza y fe, donde se reconoce que la sabiduría divina supera cualquier intento humano de controlar el destino. Así, al abrazar la dirección del Espíritu, cada uno puede descubrir y desarrollar el llamado único que Dios ha destinado para su vida, un camino de servicio y amor hacia los demás. Finalmente, es crucial recordar que la obediencia al Espíritu no busca anular la individualidad o los sueños personales. Al contrario, los nutre y los potencia. Pablo enseña que cada creyente, al alinearse con la voluntad divina, no solo se convierte en un instrumento en las manos de Dios, sino que también comienza a vislumbrar un propósito que trasciende sus expectativas iniciales. Este proceso requiere sensibilidad y apertura para escuchar la voz del Espíritu en medio de la cacofonía del mundo actual, lo que permite la manifestación de un propósito enfocado en la edificación del reino de Dios. La verdadera libertad, al final, radica en una vida guiada por el Espíritu, donde cada paso da cumplimiento a un llamado mayor. Antes de continuar con la reflexión sobre las cadenas que nos atan, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad aquí en el canal. Al suscribirte, no solo recibirás más contenidos inspiradores que pueden ayudarte a navegar por los desafíos de la vida, sino que también estaremos juntos en este camino hacia la verdadera libertad y propósito en Cristo. No te lo pierdas. El apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, invita a los creyentes a examinar sus vidas en busca de lo que los retiene. La pregunta fundamental aquí es: ¿qué cadenas del pasado nos están atando en este momento? Estas cadenas pueden manifestarse como recuerdos dolorosos, traumas no resueltos o incluso patrones de comportamiento negativos que descendieron de generaciones pasadas. Con una mezcla de empatía y sabiduría, Pablo nos insta a reflexionar sobre lo que nos detiene y a no permitir que estos elementos del pasado definan nuestro futuro.
Al confrontar y reconocer estas cadenas, los creyentes pueden comenzar a vislumbrar la libertad que Cristo ofrece. El contexto histórico de la epístola a los filipenses es vital para entender el mensaje de Pablo. Escribiendo desde una prisión, Pablo vivió la experiencia directa del sufrimiento, lo que le ofrece una perspectiva única sobre la liberación espiritual. La iglesia en Filipos enfrentaba conflictos internos y presiones externas, y la enseñanza de Pablo resuena con aquellos que se sienten atrapados por su pasado. A través de su vida, Pablo proporciona un modelo de cómo superar dichas adversidades, mostrando que la libertad comienza con el reconocimiento de las cargas que llevamos dentro y de las que hemos heredado. La libertad, según el apóstol, no es simplemente la ausencia de restricciones físicas, sino una transformación interna. En sus cartas, él desafía a los creyentes a despojarse de lo viejo e indeseable, como un vestido que ya no les queda. Este llamado a la transformación implica un proceso consciente de identificación y confrontación de las cosas que nos mantienen estancados. Al igual que se enseñan los principios en otras de sus cartas, como en la carta a los Romanos, donde Pablo habla de ser renovados en la mente, él enfatiza que al identificar nuestras cadenas, comenzamos a encontrar el camino hacia la renovación. Al examinar las cadenas del pasado, es crucial no solo reconocerlas, sino también darles un nombre. Esto significa entender cómo esos eventos o patrones de comportamiento han influido en nuestras decisiones y relaciones actuales. Pablo enseña que la verdad nos libera y al traer a la luz lo que ha estado en las sombras, podemos comenzar a experimentar la libertad prometida. En este viaje de autodescubrimiento, muchos encuentran que sus dolores pueden convertirse en poderosos testimonios que no solo los liberan a ellos, sino que también inspiran a otros a buscar sanación. La invitación del apóstol es, por ende, a vivir en un nuevo contexto, un contexto de gracia. Al abandonar las cadenas del pasado, se abre la puerta a un futuro lleno de esperanza y propósito, donde el amor y la libertad en Cristo se convierten en motores de cambio. En su epístola a los Gálatas, Pablo establece que quienes son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, manifestando así que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia al Espíritu que opera dentro de nosotros. De esta manera, encontramos no solo la capacidad de dejar atrás lo que nos retiene, sino también la fuerza para abrazar lo que está por venir. El apóstol Pablo, en sus epístolas, abordó cómo la culpa y el perdón influyen directamente en la libertad espiritual de los creyentes. En la carta a los Romanos, él enfatiza que todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, lo que crea un sentimiento profundo de culpa y condenación. Esa realidad era especialmente presente en las comunidades cristianas del primer siglo, donde muchos cargaban fardos pesados de remordimiento por sus prácticas pasadas. Pablo enseñó que, al aceptar la gracia de Cristo, los individuos podrían liberarse de esa culpa y experimentar un perdón transformador, permitiéndoles una nueva vida en comunión con Dios. La iglesia de Corinto enfrentaba divisiones e inmoralidad, lo que llevaba a muchos a sentirse culpables y desesperanzados. En este contexto, Pablo escribió sobre la importancia del perdón, tanto en lo que respecta al perdón de Dios como al perdón mutuo entre los hermanos. Él reforzó que el perdón no es solo una elección, sino un acto que libera el alma de la opresión y del dolor emocional. Cuando los miembros de la iglesia se confrontan y se perdonan, no solo curan sus relaciones, sino que también experimentan una liberación espiritual que los acerca a Cristo. El perdón, de acuerdo con Pablo, no significa minimizar lo que fue hecho, sino reconocer la herida y elegir liberarla. En la carta a los Efesios, Pablo exhorta a los fieles a ser bondadosos y misericordiosos, perdonando como Dios los perdonó.
Este principio aún resuena fuertemente hoy, pues muchas personas luchan para dejar el pasado atrás, aprisionándose en su culpa y vergüenza. Pablo nos muestra que, así como fuimos perdonados, debemos también ofrecer perdón, creando espacio para la renovación emocional y espiritual. Este proceso de liberación nos ayuda a erguer la cabeza y seguir adelante en la fe. Además, el apóstol Pablo destaca que la culpa no debe convertirse en una prisión, sino en un punto de partida para la transformación. En el libro de Filipenses, él nos enseña a olvidar las cosas que quedaron atrás y a dedicarnos a lo que está delante de nosotros. Este mensaje es vital, pues proporciona un camino claro para aquellos que desean liberarse de sus cadenas. La idea de que en Cristo todas las cosas se hacen nuevas ofrece a los fieles una esperanza renovada, transformando la culpa que una vez los limitó en una motivación para buscar algo mayor y más significativo en sus vidas. La liberación de los efectos de la culpa, entonces, es un proceso continuo de práctica de la fe. Pablo ilustra esto en su vida, donde enfrentó persecuciones y dificultades, pero siempre se levantó por el poder del perdón y la gracia. Él anima a todos a no vivir como víctimas de su pasado, sino como vencedores, moldeados por la gracia divina. Este enfoque anima a los creyentes a reflexionar sobre cómo la culpa y el perdón impactan sus vidas hoy, y a buscar la verdadera libertad que solo se encuentra en una relación plena con Cristo, donde ya no hay condenación. El apóstol Pablo, en sus epístolas, enfatiza la importancia de cultivar prácticas espirituales que promuevan la obediencia al Espíritu Santo. Una de las principales maneras de alcanzar esta obediencia es a través de la oración constante. Pablo nos enseña, con su ejemplo de vida de oración e intercesión, que la comunicación regular con Dios fortalece el vínculo espiritual. En la epístola a los Efesios, él destaca la necesidad de orar en todo momento, utilizando las palabras adecuadas para expresar no solo los deseos, sino también rindiéndose a la voluntad divina. Esta práctica transforma la mente y el corazón, permitiendo que el creyente viva en sintonía con la orientación del Espíritu. Además de la oración, Pablo también exhorta a los creyentes a meditar en las Escrituras. La palabra de Dios es descrita como una lámpara para los pies y luz para el camino, siendo fundamental para entender la voluntad del Señor. Salmo 119, 105. Meditar en los textos sagrados no solo ilumina la mente, sino que también alimenta el espíritu, conforme Pablo instruye en sus cartas. Al considerar y aplicar regularmente la palabra de Dios, los creyentes pueden discernir más claramente la voz del Espíritu, facilitando la práctica de la obediencia en sus vidas diarias. Esta meditación no es un mero ejercicio intelectual, sino una conversación profunda y personal con Dios, así como Pablo ejemplificó en sus epístolas. Otra práctica esencial que el apóstol Pablo recomienda es la comunión con otros creyentes. En sus cartas, especialmente en Hechos de los Apóstoles y en la epístola a los Romanos, él subraya la importancia de la Iglesia como cuerpo de Cristo. La interacción con otros miembros de la comunidad de fe proporciona un ambiente propicio para crecimiento espiritual, aliento y corrección, permitiendo que los creyentes se apoyen mutuamente. Además, al escuchar las experiencias y enseñanzas de otros, los creyentes pueden inspirarse y fortalecer su propia obediencia al Espíritu, reforzando la idea de que la fe no es un camino solitario, sino un proceso comunitario guiado por el Espíritu Santo. La disciplina espiritual es igualmente destacada por Pablo como un aspecto crucial de la obediencia al Espíritu. Él habla sobre la importancia de ejercitarse en la fe, similar al entrenamiento de un atleta, donde la perseverancia y la determinación son fundamentales.
En Primera de Corintios, Pablo menciona que no basta solo correr, sino que es crucial correr con un propósito, siendo la disciplina una herramienta que cambia el comportamiento y moldea la vida del creyente. Este compromiso en observar y practicar las Escrituras proporciona sabiduría y entendimiento, permitiendo que los creyentes se alejen de los hábitos del pasado y adopten una nueva vida guiada por el Espíritu. Por último, Pablo enfatiza la importancia del ayuno como una práctica espiritual que ayuda en la obediencia al Espíritu. Esta práctica, que se puede ver en varios pasajes de sus cartas, es un medio poderoso para someter la carne a la voluntad del Espíritu. El ayuno no es solo un acto de renuncia, sino una oportunidad de buscar una conexión más profunda con Dios, donde los deseos terrenales son disminuidos, en favor de un anhelo más intenso por la presencia divina. Cuando los creyentes se dedican a este tipo de disciplina, ellos no solo se disciplinan físicamente, sino que también se vuelven más sensibles a la dirección del Espíritu Santo, permitiendo que sus vidas reflejen la obediencia que Pablo tanto valoraba. La obediencia al Espíritu, como enseñó el apóstol Pablo, puede ser un catalizador de transformaciones profundas en la vida de un creyente. Al abordar esta temática, es vital reflexionar sobre las historias de aquellos que, al rendirse a la guía del Espíritu Santo, experimentaron cambios radicales. En sus cartas, especialmente en la epístola a los Gálatas, Pablo afirma que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol. Estos frutos son testigos vivientes de la obediencia y revelan cómo, al seguir el camino que Dios ha trazado, las personas pueden liberarse de las cadenas de su pasado. Consideremos la historia de un hombre que tras años de lucha con adicciones, encontró esperanza en la obediencia al llamado divino. Su vida era un ciclo de fracasos y arrepentimientos, atormentado por decisiones que lo mantenían prisionero de su pasado. Sin embargo, al escuchar el consejo de Pablo de caminar en el Espíritu, empezó a asistir a cultos y a abrirse a la transformación interna. Este paso le permitió reconocer su fragilidad, aceptar su necesidad de ayuda y buscar apoyo entre sus pares. La comunidad se convirtió en un pilar en su viaje, ilustrando lo que Pablo mencionó con firmeza: la importancia de no estar solos en la lucha espiritual. El apóstol Pablo también habló sobre la renovación de la mente en su epístola a los Romanos. Aquí se anima a la comunidad a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de la mente. Este principio resuena con el viaje de muchos que, olvidando lo que queda atrás y mirando hacia lo que está por delante, comienzan a abrazar nuevas identidades en Cristo. Testimonios de personas que, después de someter sus pensamientos al examen del Espíritu, han desafiado el estigma y la condena que venían de sus antiguas vidas, son un poderoso recordatorio de que la obediencia y la fe pueden desentrañar el potencial oculto en cada ser humano. Otro aspecto impactante de estos relatos es el efecto en las relaciones personales. Aquellos que eligen vivir en obediencia al Espíritu experimentan una transformación no solo dentro de sí mismos, sino también en cómo interactúan con el mundo. Un testimonio notable es el de una mujer que, tras atravesar un divorcio devastador, decidió entregarse a la orientación del Espíritu. Con el tiempo, gracias a esa obediencia, su capacidad de amar y perdonar floreció, dando lugar a restauraciones inesperadas en sus vínculos familiares. Este cambio de corazón ejemplifica lo que Pablo describió como la nueva criatura que somos en Cristo, donde lo viejo ha pasado y todo se ha hecho nuevo. Finalmente, es crucial recordar que la obediencia al Espíritu no es un camino exento de desafíos.
Pablo nunca prometió una vida sin obstáculos. Al contrario, advertía a los creyentes sobre las tribulaciones que podrían enfrentar. Sin embargo, la luz que brilla a través de testimonios de transformación revela que cada lucha puede ser una oportunidad de crecimiento. Al entregar su voluntad y esperar en la guía del Espíritu Santo, muchos han encontrado no solo libertad de las cadenas del pasado, sino también un propósito renovado que resuena con el mensaje de Pablo sobre la esperanza y la vida abundante en Cristo. El apóstol Pablo fue un maestro en la comprensión de los desafíos emocionales y espirituales que enfrentaban las comunidades a las que escribía. En sus cartas se observa que el pasado es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual y personal. En la carta a los Filipenses, Pablo expresa la importancia de dejar atrás lo que está atrás para alcanzar lo que está adelante. Este consejo resuena con muchos hoy, quienes luchan con memorias, traumas y decisiones pasadas que dictan su comportamiento en el presente. Comprender esta lucha es esencial para cualquier creyente que anhele una vida renovada en el espíritu. Uno de los obstáculos más comunes que las personas enfrentan al intentar dejar atrás su pasado es el arrepentimiento y la culpa. Muchos, al reflexionar sobre decisiones pasadas, quedan atrapados en una espiral de autocríticas. A través de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo refuerza la idea de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este pasaje invita a las personas a liberarse de ese peso emocional y a entender que, si han confesado y se han reconciliado con Dios, pueden comenzar de nuevo. No importa cuán oscuros sean los caminos recorridos, la redención está siempre al alcance de la mano. Además, otro obstáculo significativo es la falta de perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Pablo enseñó sobre la importancia del perdón en sus cartas a los Efesios y Colosenses, donde insta a los fieles a perdonar como Cristo los perdonó. La falta de perdón puede anclar a las personas a viejas heridas y resentimientos, impidiendo no solo su libertad emocional, sino también su crecimiento en la fe. Este llamado a perdonar es un desafío, pero también representa una poderosa oportunidad de liberación, que permite que la obra del Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada creyente. Las relaciones sociales e influencias externas son otro factor que complican el proceso de liberación del pasado. A menudo, las personas se encuentran rodeadas de individuos que perpetúan viejos patrones de comportamiento o pensamientos negativos. En su epístola a los Corintios, Pablo enfatiza la importancia de no errar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este recordatorio es relevante hoy, sugiriendo la necesidad de fomentar conexiones saludables que apoyen el crecimiento espiritual y la búsqueda de una vida renovada en el espíritu. Finalmente, el miedo a lo desconocido puede ser un obstáculo paralizante. Abandonar el pasado y abrazar el futuro que Dios tiene preparado a menudo genera incertidumbre y ansiedad. En 2 de Timoteo, Pablo anima a Timoteo a aferrarse al don que recibió, lo que refleja la necesidad de confiar en la obra de Dios en nuestras vidas. Al reconocer que el futuro está en manos del Creador, los creyentes pueden tomar pasos valientes hacia adelante, despojándose de las cadenas del pasado y permitiendo que el Espíritu los guíe a un nuevo comienzo lleno de esperanza y propósito. La experiencia de sanación y libertad en la vida cristiana, según el apóstol Pablo, es frecuentemente vinculada a la importancia de la comunidad. En sus cartas, él enfatiza la necesidad de edificación mutua entre los miembros del cuerpo de Cristo. En la carta a los Romanos, Pablo respondió a los desafíos de la Iglesia, que vivía tensiones entre judíos y gentiles.
y reiteró que la aceptación y el amor mutuo son fundamentales para la construcción de una comunidad saludable. Él enseñó que, para que haya cura espiritual, es crucial que los individuos mantengan lazos de apoyo, donde cada uno pueda compartir sus luchas y vencer las llagas del pasado en un ambiente de amor y comprensión. A través de sus epístolas, el apóstol exhorta a los fieles a ser portadores de carga unos de otros, como encontrado en la carta a los Gálatas. Este principio es vital, pues la parte de experiencias y dificultades no solo alivia el fardo personal, como también fomenta un sentido de pertenencia. En este proceso, la vulnerabilidad se transforma en una fuerza, permitiendo que cada miembro de la comunidad se identifique con la jornada del otro. Así, en momentos de miedo y duda, la compasión y el fortalecimiento mutuo se convierten en instrumentos de cura, permitiendo que aquellos que buscan la libertad del pasado encuentren aliento al unirse en apoyo espiritual. Adicionalmente, la comunidad sirve como un reflejo de la gracia de Dios, conforme enseñado por Pablo en sus cartas. Él destacó la importancia del servicio y la donación entre los creyentes, lo que promueve un ambiente donde la presencia del Espíritu Santo puede operar de forma plena. A través del servir, se cultivan relaciones basadas en amor, respeto y autosacrificio, que son esenciales para la verdadera libertad. En este escenario, las interacciones del día a día se convierten en un testimonio poderoso de la transformación que ocurre en las vidas de aquellos que se unen en nombre de Cristo, reforzando la idea de que estar en comunión es estar bajo la dirección del Espíritu. La vivencia de la comunidad también permite que cada individuo reconozca que no está solo en sus luchas. Pablo, en su propia jornada, enfrentó persecuciones y desafíos que lo llevaron a buscar la compañía y asistencia de otros creyentes. En su carta a los Filipenses, él habló sobre la importancia de la asociación en el Evangelio, enfatizando que la unión entre los hermanos fortalece la misión común de proclamar el amor de Dios. Este sentido de unidad es crucial para que la liberación emocional y espiritual ocurra, pues crea un espacio seguro donde todos pueden exponer sus debilidades sin miedo a juicio, y esto es fundamental para la cura. Finalmente, la edificación de la comunidad como un espacio de cura es un reflejo del amor divino que Pablo siempre enseñó. El apóstol enfatizó que la verdadera libertad no viene de la autosuficiencia, sino de estar conectado al cuerpo de Cristo. Él enseñó que, a través de la parte de la fe, del amor y del soporte mutuo, los miembros de la comunidad pueden experimentar la plenitud de la vida en el Espíritu, que los libera de las cadenas del pasado. Así, al vivir esta jornada colectiva, la comunidad se transforma en un agente de transformación, donde cada testimonio de liberación se convierte en parte de un testimonio mayor, reflejando la bondad y la gloria de Dios. El apóstol Pablo, en su rica correspondencia, enfatiza la importancia de vivir en constante sintonía con el Espíritu Santo. En Gálatas, Pablo discute la libertad que viene a través de la obediencia al Espíritu, afirmando que es para la libertad que Cristo nos libertó. Gálatas 5:1. Esta libertad no es solo un concepto abstracto, es una experiencia vivencial que debe ser cultivada diariamente. Para que los cristianos puedan experimentar esta libertad, necesitan dar pasos prácticos que los ayuden a alinearse con el Espíritu y a distanciarse de las ataduras del pasado que aún los afligen. Un paso fundamental para vivir en libertad es el compromiso con la oración. Pablo sabía que la comunicación sincera con Dios no es una formalidad, sino una práctica indispensable en la vida de un cristiano. A través de la oración, el individuo abre su corazón para el direccionamiento del Espíritu Santo, permitiendo que su voluntad y sabiduría prevalezcan sobre los impulsos de la carne y del ego.
Cuando el apóstol exhorta a los fieles a orar sin cesar, primera a los Tesalonicenses 5:17, no está solo sugiriendo un ritual, sino incentivando una actitud continua de apertura y receptividad a lo que Dios desea revelar a cada uno diariamente. Otro aspecto que Pablo destaca se refiere a la renovación de la mente. En Romanos, él aborda la transformación que debe ocurrir en la vida de los creyentes, exhortándolos a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de su mente. Romanos 12:2. Para aplicar esto en el cotidiano, es necesario absorber la palabra de Dios, reflexionar sobre sus enseñanzas y permitir que ellas moldeen pensamientos, actitudes y comportamientos. Este proceso de renovación no es instantáneo. Es un camino de crecimiento que a lo largo del tiempo desvincula a la persona de las viejas prácticas y la conduce a la libertad plena que se encuentra en Cristo. Además, Pablo enfatiza la importancia de la comunión con otros creyentes como un medio de apoyo mutuo en la jornada de fe. En Efesios, él habla sobre la edificación del cuerpo de Cristo y de cómo cada miembro es crucial para el crecimiento espiritual de la comunidad. Efesios 4:16. Estar rodeado por hermanos y hermanas en la fe proporciona un ambiente seguro para compartir luchas, celebrar victorias y ser alentado en la obediencia al Espíritu. Esta conexión ayuda a mantener el foco y proporciona momentos de reflexión juntos, formando una red de soporte que es vital para aquellos que buscan la libertad en Cristo. Por último, la práctica de la obediencia a los mandamientos de Dios, conforme enseñado por Pablo, debe ser una expresión de la gratitud y amor que el creyente siente por su salvación. Pablo, en sus cartas, constantemente apunta que la obediencia no debe ser vista como una carga, sino como una respuesta natural al amor de Dios. Cuando el creyente comprende la magnitud de la gracia recibida, el deseo de obedecer emerge no como una obligación, sino como una alegría. Esta transformación de perspectiva es la clave que desbloquea la vida plena en libertad, permitiendo que los individuos caminen diariamente con el Espíritu, libres de las cadenas del pasado y llenos de la nueva vida que Cristo ofrece. Hoy hemos explorado cómo obedecer al Espíritu puede liberarnos de un pasado que nos detiene, permitiéndonos vivir plenamente en el presente. Recuerda que la verdadera libertad se encuentra en seguir la guía divina, que transforma nuestras vidas y nos aleja de cargas innecesarias. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar este principio en tu día a día y, si este contenido te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal para más enseñanzas bíblicas, darle un me gusta a este video y dejar tus comentarios con tus pensamientos o preguntas. Tu participación es muy valiosa para nosotros. Hasta la próxima. Mit dem Leite Bentitsu Berto.